Me fui sin despedirme. Pensé que ella había seguido adelante, hasta que llamó a mi puerta. Cuando abandoné a mi esposa esa noche, nunca planeé regresar. Después de perder a nuestro bebé, nuestro matrimonio se convirtió en un campo de batalla de culpas y silencio. Desaparecí sin dejar rastro, construyendo una nueva vida muy lejos. Pero el destino tenía otros planes. Un devastador accidente me obligó a regresar a Chicago, destrozado y vulnerable. ¿Lo que nunca esperé? Que ella todavía me estuviera buscando. Y la mujer que pensé que nunca volvería a ver estaba a punto de llamar a mi puerta. Mi nombre es Mason Cooper. Tengo 38 años y, hasta el año pasado, era diseñador web senior en Geraisen Digital en Chicago. Lo tenía todo. Una hermosa esposa llamada Grace, un apartamento en el centro con vistas al lago Michigan y una carrera que había construido desde cero durante 15 años. Yo era el tipo que llegaba temprano, se quedaba hasta tarde y entregaba proyectos que hacían que los clientes volvieran a por más. Pero nada de eso importó cuando la inteligencia artificial comenzó a hacer mi trabajo más rápido, más barato y, a veces, incluso mejor que yo. Grace y yo nos conocimos en una gala benéfica hace 7 años. Ella era la talentosa diseñadora de interiores que captó mi atención desde el otro lado de la sala, explicando con confianza su visión a un círculo de oyentes impresionados. Todavía recuerdo cómo se veía esa noche, el pelo oscuro cayendo en ondas sobre sus hombros, un vestido azul profundo que combinaba con sus ojos y una sonrisa que me dejó sin aliento. «Te le quedas mirando», dijo mi amigo Jacob, dándome un codazo en las costillas. «Estoy apreciando el arte», respondí sin apartar los ojos de ella. Cuando finalmente reuní el valor para acercarme a ella, conectamos al instante. 3 años después, estábamos diciendo sí. Quiero en un viñedo a las afueras de la ciudad, rodeados de amigos y familiares que creían, como nosotros, que éramos perfectos el uno para el otro. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron todo lo que había esperado. Éramos compañeros en el sentido más puro de la palabra, apoyando nuestras respectivas carreras, haciendo planes para el futuro y creando un hogar que reflejaba nuestras dos personalidades. Cuando Grace me dijo que estaba embarazada justo después de nuestro 4º aniversario, me sentí el hombre más afortunado del mundo. Estaba en medio de una reunión con un cliente cuando recibí la llamada. Grace se había desplomado en casa. Para cuando llegué al hospital, ya era demasiado tarde. Había perdido al bebé y casi su propia vida debido a complicaciones. Me senté junto a su cama de hospital durante 3 días, viéndola entrar y salir de la consciencia, rezando a un Dios en el que ya no estaba seguro de creer. «Señor Cooper», había dicho el médico, poniendo una mano en mi hombro. «Su esposa está estable ahora, pero el trauma fue significativo. Necesitará tiempo y apoyo para recuperarse tanto física como emocionalmente». Asentí, decidido a ser la roca que Grace necesitaba. No tenía idea entonces de que los cimientos de nuestro matrimonio ya habían comenzado a agrietarse, o de que la peor tormenta de nuestras vidas apenas comenzaba a gestarse en el horizonte. Grace volvió a casa del hospital. Era una mujer diferente. La diseñadora vibrante y apasionada de la que me había enamorado había sido reemplazada por alguien más silencioso. Alguien que se movía por nuestro apartamento como un fantasma, tocando las cosas como para asegurarse de que eran reales. Me dije a mí mismo que era temporal. El duelo tiene su propio ritmo, y yo necesitaba ser paciente. ¿Quieres desayunar?, le pregunté una mañana, unas 2 semanas después de que le dieran el alta. Me había levantado temprano para hacer sus tortitas de arándanos favoritas. Grace miró fijamente el plato que había puesto frente a ella. «No tengo hambre», dijo secamente, apartándolo. «Necesitas comer algo», insistí, tratando de mantener mi voz suave. El médico dijo. Sé lo que dijo el médico. Su grito repentino nos sobresaltó a ambos. «Lo siento», añadió de inmediato, frotándose las sienes. «Es solo que... no puedo hacer esto ahora mismo». Eso se convirtió en un patrón. Yo intentaba acercarme y Grace se alejaba. Intentaba hablar de lo que pasó y ella cambiaba de tema o se iba de la habitación. Cuando sugerí terapia de duelo, me miró como si hubiera sugerido algo vergonzoso. «No necesito que un extraño me diga cómo sentirme», dijo con frialdad. Las noches eran lo peor.
Grace se acurrucaba en el borde más alejado de nuestra cama, de espaldas a mí. A veces me despertaba el sonido de su llanto en el baño, con la ducha corriendo para enmascarar el ruido. Cuando llamaba a la puerta, me decía que estaba bien, que solo necesitaba algo de espacio. Me sumergí en mi trabajo, quedándome en la oficina cada vez más tarde, diciéndome que le estaba dando el espacio que necesitaba. En realidad, estaba evitando la creciente tensión en casa. Pero incluso mi carrera, lo único en lo que creía poder contar, estaba empezando a mostrar grietas. Tenemos que hablar sobre el proyecto Westfield, dijo mi jefe, Derek, una tarde, cerrando la puerta de mi oficina detrás de él. ¿Qué pasa con él?, pregunté, levantando la vista de mi monitor. Su fecha límite no es hasta dentro de 3 semanas. Derek se movió incómodo. No estaban encantados con los diseños iniciales. Están pensando en optar por algo más automatizado. ¿Automatizado? ¿Quieres decir que quieren usar una plataforma de diseño de inteligencia artificial? Sentí un nudo formándose en mi estómago. La han estado probando y les gustan los resultados. No es nada personal, Mason. Son solo negocios. Pero se sentía personal. Se sentía como si todo lo sólido en mi vida se estuviera convirtiendo en arena bajo mis pies. Una tarde, llegué a casa más temprano de lo habitual, con comida para llevar del restaurante tailandés favorito de Grace, una especie de ofrenda de paz. La encontré sentada en nuestro balcón, mirando el horizonte de Chicago, con una copa de vino en la mano. Pensé que podríamos cenar juntos, dije, levantando la bolsa. Grace se giró. Por un momento, vi algo parecido a la esperanza brillar en sus ojos antes de que se apagara de nuevo. Ya he comido, dijo. Claro que sí, murmuré, dejando la bolsa en el suelo con más fuerza de la necesaria. ¿Qué se supone que significa eso? La voz de Grace tenía un filo con el que me estaba familiarizando demasiado. Nada. No significa nada. Estaba demasiado cansado para otra pelea que no llevaría a ninguna parte. No, di lo que estás pensando, me desafió, poniéndose de pie. Al menos uno de nosotros debería ser honesto. No mordí el anzuelo. En lugar de eso, me di la vuelta y me alejé, preguntándome cuánto tiempo más podríamos seguir así antes de que algo, o alguien, se rompiera por completo. A medida que las semanas se convertían en meses, me encontré preguntándome si Grace estaba viendo a otra persona. El pensamiento me carcomía durante las noches de insomnio. Empezó a llegar a casa más tarde, con explicaciones vagas. Reuniones con clientes y plazos de proyectos se convirtieron en sus mantras. Quería creerla, pero la duda es un veneno poderoso. Una noche, mientras Grace estaba en la ducha, hice algo que nunca pensé que haría. Revisé su teléfono. Mis manos temblaban mientras introducía su código de acceso, sintiéndome como un ladrón en mi propia casa. Revisé sus mensajes, correos electrónicos e historial de llamadas, buscando pruebas de traición. No encontré nada. Ni textos sospechosos. Ni números desconocidos llamados repetidamente. Ni correos electrónicos incriminatorios. Una parte de mí se sintió aliviada, pero otra parte se sintió aún más confundida. Si no había nadie más, ¿por qué se estaba distanciando tan completamente? Mientras tanto, en el trabajo, las cosas se deterioraban rápidamente. Más clientes elegían soluciones de diseño con inteligencia artificial en lugar de diseñadores humanos. El proyecto Westfield fue solo el principio. Tenemos que hablar, Mason, dijo Derek durante nuestra revisión mensual. Su expresión era sombría. La empresa está reestructurando el departamento de diseño. Vamos a reducir el equipo en un 30%. Cuadré los hombros, encontrando su mirada directamente. ¿Y yo formo parte de ese 30%? No era una pregunta, pero Derek asintió de todos modos. Luché por ti, pero los números no mienten. Los diseños generados por inteligencia artificial están reduciendo nuestros costos en un 60% y ofreciendo resultados comparables. Comparable no es lo mismo que mejor, argumenté, manteniendo la voz firme a pesar del pánico que crecía en mi pecho. Esos algoritmos no pueden entender la emoción humana, no pueden conectar con los clientes a nivel personal. Yo lo sé, tú lo sabes,
Pero la junta directiva ve el resultado final, Derek. Recibirás un generoso paquete de indemnización. También he preparado algunas recomendaciones si quieres trabajar como autónomo. Salí del edificio esa tarde con una caja de cartón que contenía 7 años de mi vida profesional y sin idea de lo que vendría después. Conduje por Chicago durante horas, evitando volver a nuestro apartamento vacío, evitando decirle a Grace que había fracasado en lo único en lo que pensaba que era bueno. Cuando finalmente regresé a casa, encontré a Grace sentada en la mesa del comedor, rodeada de muestras de diseño. Tengo que decirte algo, dije, dejando mi caja de pertenencias. Levantó la vista, sus ojos se abrieron al ver la caja. ¿Qué pasó? Perdí mi trabajo. La revolución de la inteligencia artificial finalmente vino por mí. Intenté reír, pero sonó hueco. Por un momento, algo parecido a la compasión cruzó el rostro de Grace. Luego desvió la mirada. ¿Qué vas a hacer? No nosotros. Tú. La distinción no se me escapó. No lo sé todavía, admití, pero lo resolveré. Siempre lo hago. Esperaba críticas, tal vez incluso culpas. En cambio, Grace solo asintió y volvió a sus muestras. Como si la implosión de mi carrera fuera solo un martes más. Esa noche, me quedé despierto preguntándome cómo nos habíamos convertido en extraños el uno para el otro. Cuando dejamos de ser compañeros, de enfrentar juntos los desafíos de la vida. Tomé una decisión entonces. Lucharía por mi carrera, lucharía por mi matrimonio, lucharía por la vida que habíamos planeado juntos. No estaba listo para rendirme. Todavía no. Pero la mañana trajo otra discusión, otra frialdad, y me encontré preguntándome si estaba luchando por algo que ya no existía. Un mes después de perder mi trabajo, todavía luchaba por encontrar mi equilibrio. El paquete de indemnización ayudó con las facturas, pero el trabajo de diseño como autónomo era más difícil de conseguir de lo que Derek había sugerido. Las empresas querían diseñadores asistidos por inteligencia artificial que pudieran operar las nuevas plataformas, no diseñadores tradicionales como yo. Comencé a aprender por mi cuenta las nuevas herramientas de diseño de inteligencia artificial, pasando horas en la biblioteca ya que tuvimos que cancelar nuestro internet en casa para reducir costos. Grace no se quejó de los recortes presupuestarios. Estaba demasiado ocupada con un proyecto importante para la casa de vacaciones de algún multimillonario tecnológico. Pero sentía el peso de su silencio. Cada noche llegaba más tarde. Cada mañana se iba más temprano. Deberíamos hablar sobre qué pasará cuando se acabe la indemnización, dije una rara noche en la que ambos estábamos en casa para cenar. Grace movía la comida en su plato. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que podríamos necesitar considerar mudarnos a un lugar más pequeño que este apartamento. No voy a vender nuestra casa, interrumpió bruscamente. Mi carrera va bien. Podemos arreglárnoslas. No se trata solo de dinero, traté de explicar. Se trata de nosotros, de hacia dónde vamos. Apenas nos vemos. Apenas hablamos. Después de todo lo que pasó. No, advirtió Grace, sus nudillos blancos alrededor del tenedor. No saques ese tema. Tenemos que hablar de ello alguna vez, Grace. Perdimos un hijo. El sonido de su tenedor chocando contra el plato me silenció. Yo perdí un hijo, corrigió, con la voz fría. Yo fui la que lo sintió crecer dentro de mí. Yo fui la que se despertó en un charco de sangre. Tú recibiste una llamada telefónica. Sus palabras golpearon como puñetazos. Me levanté, necesitando distancia antes de decir algo de lo que no pudiera retractarme. Eso no es justo, y lo sabes. Estoy tratando de ayudarnos a sanar, pero ni siquiera me dejas entrar. Quizás no quiero tu ayuda, replicó. Quizás estoy cansada de que intentes arreglarlo todo. Como si esto fuera solo otro proyecto con una fecha límite. Entonces, ¿qué quieres de mí? Exigí, la frustración finalmente desbordándose, porque he intentado todo lo que sé hacer. Te he dado espacio. He intentado hablar. Me he mantenido al margen. Nada funciona. Nada te alcanza. Grace se levantó de repente, agarrando su bolso. Necesito tomar un poco de aire, murmuró,
dirigiéndose a la puerta. Son más de las 9, señalé, siguiéndola. ¿A dónde vas? Fuera, fue todo lo que dijo antes de cerrar la puerta de un portazo detrás de ella. Me quedé solo en nuestra cocina, rodeado por los restos de otro intento fallido de conexión. Algo dentro de mí se rompió. Si Grace no hablaba conmigo, quizás hablaría con un profesional. Llamé y concerté una cita con un consejero matrimonial, dejando un mensaje en el teléfono de Grace con los detalles. Esa noche, mientras yacía en nuestra cama vacía, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Grace. No puedo ir a la cita. ¿Trabajo? 3 palabras que parecían resumir el estado de nuestro matrimonio. Miré al techo, sopesando opciones que nunca pensé que tendría que considerar. ¿Cuánto tiempo más podríamos seguir así? ¿Cuánto más podría soportar antes de que irme dejara de sentirse como rendirse y comenzara a sentirse como supervivencia? El punto de quiebre llegó inesperadamente. Había pasado el día en una feria de empleo escuchando a empresas de tecnología describir a sus candidatos ideales. Más jóvenes, más adaptables, con fluidez en plataformas de inteligencia artificial que yo todavía luchaba por dominar. Para cuando llegué a casa, mi confianza estaba por los suelos. Todo lo que quería era una tarde tranquila y tal vez una cerveza fría. En cambio, encontré a Grace haciendo una maleta. ¿Qué está pasando? Pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Me quedo en casa de Diane unos días, respondió sin levantar la vista. Diane era su mejor amiga, alguien a quien nunca le había caído particularmente bien. ¿Qué? Exigí, una oleada de frustración superando mi cautela habitual. Grace finalmente dejó de hacer la maleta y me enfrentó. Porque no puedo seguir así, Mason. No puedo vivir como si fuéramos solo compañeros de piso, dando vueltas el uno alrededor del otro, esperando que algo cambie. Entonces, tu solución es irte. Eso va a arreglar las cosas. Mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Nada está arreglando las cosas. Gritó Grace, su compostura finalmente quebrándose. Ni el tiempo, ni el espacio, ni tu constante revoloteo tratando de hablar de sentimientos que no quiero discutir. Me acerqué. Ni siquiera lo has intentado, Grace. No quieres ir a terapia. No quieres hablar conmigo. No me dejas entrar. Porque no puedes entenderlo. Las lágrimas llenaron sus ojos. No puedes entender lo que se siente al perder un hijo que estaba creciendo dentro de ti. Yo también lo perdí, dije, con la voz quebrada. Él también era mi hijo. No es lo mismo, susurró Grace, pero parte del fuego se había apagado en su voz. No, no es lo mismo, estuve de acuerdo. Pero eso no significa que mi dolor no sea real. Eso no significa que yo no haya estado sufriendo también. Nos quedamos mirándonos. La verdad que habíamos estado evitando durante meses finalmente quedó al descubierto entre nosotros. Grace se secó los ojos con el dorso de la mano. Necesito irme, dijo finalmente, cerrando la cremallera de su maleta. Necesito averiguar si este matrimonio es algo que todavía puedo salvar. Si tú puedes salvar, repetí. Esto no depende solo de ti, Grace. Se necesitan 2. Entonces, ¿por qué siento que soy la única que se está ahogando? Preguntó. La vi recoger sus cosas, sintiéndome extrañamente tranquilo. Algo había cambiado dentro de mí. Mientras se dirigía a la puerta, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. Me habré ido para cuando vuelvas, dije en voz baja. Grace se congeló, girándose lentamente para mirarme. ¿Qué? Necesitas espacio. Te lo daré. ¿Todo? ¿Entero? Sostuve su mirada firmemente. Tómate tu tiempo en casa de Diane. Cuando vuelvas, no estaré aquí. Mason, eso no es lo que yo. Es lo que ambos necesitamos, interrumpí. Un corte limpio. No más dar vueltas el uno alrededor del otro. No más medias tintas. Ella me miró fijamente, buscando algo en mi rostro. Duda, quizás, o señales de que no lo decía en serio. Pero mi decisión estaba tomada.
Lo que viniera después no podía ser peor que esta lenta y dolorosa desintegración de todo lo que habíamos construido juntos. Después de que Grace se fue, me senté solo en nuestro silencioso apartamento, planeando mi escape de una vida que ya no sentía como mía. Me fui sin despedirme. Sin nota, sin más explicación que nuestra última conversación. Quizás eso me convierte en un cobarde, pero las palabras parecían inútiles después de meses de hablar en círculos. Empaqué lo esencial mientras Grace estaba en casa de Diane. Ropa, mi portátil, documentos importantes y el poco dinero que me quedaba después del despido. Retiré el dinero restante de nuestra cuenta conjunta, apenas suficiente para unas pocas semanas si era cuidadoso, y dejé mis llaves en la encimera de la cocina. Salir del edificio con mi vida condensada en una bolsa de lona y una mochila se sintió surrealista, como si estuviera viendo a otra persona tomar esta decisión. Pero con cada paso, una extraña ligereza crecía en mi pecho. Por primera vez en meses, estaba tomando acción en lugar de solo reaccionar. Conduje hacia el norte sin un destino real en mente, solo una vaga idea de encontrar un lugar tranquilo para reagruparme. El lago Michigan se convirtió en mi brújula. Seguí la orilla hasta que las luces de la ciudad se desvanecieron detrás de mí y la carretera se abrió ante mí cerca de un pequeño pueblo llamado Harbor Springs. Vi un letrero de cabaña en alquiler en un buzón rural. El lugar era poco más que un cobertizo glorificado al borde del bosque, pero tenía electricidad, agua corriente, y lo más importante, ningún recuerdo de Grace. Al dueño anciano, Ed, no pareció preocuparle mi falta de empleo o referencias. El alquiler se paga el primero del mes, solo en efectivo. Mantén el lugar en pie y nos llevaremos bien, dijo, entregándome una llave oxidada. Esa primera noche solo en la cabaña, me senté en el porche viendo aparecer las estrellas sobre el lago. El silencio era absoluto. Sin ruido de tráfico, sin vecinos, sin el espacio lleno de tensión entre dos personas que no podían encontrar el camino de regreso el uno al otro. Respiré profundamente, llenando mis pulmones con aire de pino y sentí que algo dentro de mí comenzaba a relajarse. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad que no había experimentado en meses. Necesitaba ingresos, y rápido. Abriendo mi portátil, creé perfiles en todas las plataformas de diseño freelance que pude encontrar. Mi propuesta era simple: diseñador experimentado reciclándose en herramientas asistidas por inteligencia artificial, ofreciendo servicios a precios competitivos mientras construyo mi portafolio en nuevas tecnologías. Para mi sorpresa, el trabajo comenzó a llegar casi de inmediato, de pequeñas empresas que no podían permitirse soluciones totalmente automatizadas pero necesitaban ayuda con el diseño. Pasaba 16 horas al día aprendiendo nuevos programas y completando proyectos, cayendo en la cama agotado pero con una sensación de logro que había estado ausente durante demasiado tiempo. No contacté a Grace. No revisé las redes sociales para ver si me estaba buscando. Simplemente desaparecí, despojándome de mi antigua vida como una serpiente que desecha una piel que se le ha quedado pequeña. Algunas noches, tumbado en el colchón lleno de bultos de la cabaña, me preguntaba si ella estaba preocupada, si me extrañaba, si estaba enfadada por mi abrupta partida. Otras noches, dormía sin sueños, liberado del peso de nuestro dolor compartido y del creciente resentimiento. 3 semanas después de mi exilio autoimpuesto, me di cuenta de que no había pensado en Chicago, ni en mi antiguo trabajo, ni siquiera en Grace durante todo un día. La revelación debería haberme preocupado. En cambio, se sintió como la primera curación real en un año de heridas abiertas. 2 meses después de mi nueva vida, apenas reconocía al hombre en el que me había convertido. Mi barba había crecido espesa, mi palidez de ciudad reemplazada por un saludable bronceado de trabajar al aire libre. Ed, mi casero, había comenzado a contratarme para trabajos ocasionales en su propiedad, arreglar el porche hundido de su casa, repintar las dependencias, limpiar la maleza. El trabajo físico era terapéutico, un contrapunto bienvenido al trabajo de diseño digital que pagaba mis facturas. Me había adaptado a una rutina que se sentía sorprendentemente natural. Las mañanas comenzaban con café en el porche, viendo la niebla levantarse del lago. Los días se dividían entre proyectos freelance y trabajo manual. Las noches eran para leer o dibujar o simplemente sentarse bajo las estrellas, pensando en todo y en nada. Compré un kayak de segunda mano en una tienda local y comencé a explorar la orilla, encontrando calas escondidas y playas desiertas.
La inmensidad del lago Michigan se convirtió en una metáfora de mi vida, un territorio intimidante y lleno de posibilidades a la vez. Mi teléfono permanecía apagado la mayoría de los días. Había establecido una nueva cuenta de correo electrónico para los clientes y revisaba la antigua solo ocasionalmente. No había mensajes de Grace. Ya fuera que me estuviera dando espacio o simplemente hubiera terminado conmigo, el resultado era el mismo. Silencio. Luego vino el accidente. Estaba ayudando a Ed a reemplazar las vigas de soporte podridas debajo de su terraza cuando el apuntalamiento temporal cedió. 2000 libras de presión atraparon mi pierna izquierda, aplastándola contra los cimientos. La rápida reacción de Ed me salvó de algo peor. Usó el gato de su camioneta para levantar la terraza lo suficiente como para que pudiera liberarme. La clínica rural no estaba equipada para lesiones complejas. Necesita cirugía, explicó el médico, estudiando mis radiografías. La tibia está destrozada en 3 lugares. Podemos estabilizarlo, pero necesita especialistas. ¿Cuánto costará eso? Pregunté, sabiendo que mi cobertura para catástrofes había caducado con mi empleo. La expresión del médico me lo dijo todo. Su mejor opción es el Northwestern de Chicago. Tienen un excelente equipo de ortopedia. Chicago. El lugar del que tanto me había esforzado por escapar. Pero tumbado allí, drogado y desesperado, no pude encontrar ninguna alternativa. Ed me llevó a la estación de tren a la mañana siguiente, con la pierna inmovilizada en un yeso temporal. ¿Estás seguro de que hay alguien para recibirte? Preguntó, preocupado. Asentí. La mentira era más fácil que la explicación. Tenía exactamente una persona a la que llamar en Chicago, mi antiguo jefe, Derek. Para su crédito, Derek no hizo preguntas cuando llamé desde el tren. Te recogeré. Puedes quedarte con nosotros hasta que te organices. A medida que el paisaje exterior cambiaba de la Michigan rural a los suburbios de Indiana y al familiar horizonte de Chicago, luchaba con emociones contradictorias. Había dejado esta ciudad decidido a no volver nunca. Ahora regresaba roto en más de un sentido, enfrentando cirugías que no podía pagar y una recuperación que descarrilaría la independencia que tanto me había costado establecer. El tren llegó a Union Station al anochecer. Cojeé hacia la salida principal con muletas, sintiéndome como un soldado derrotado que regresa de una campaña fallida. Derek y su esposa, Sarah, me recibieron en su casa suburbana sin preguntas ni juicios. La habitación de invitados se convirtió en mi espacio de recuperación después de la cirugía, un procedimiento que insertó una varilla de titanio y 6 tornillos en mi pierna destrozada. El cirujano ortopédico prometió que volvería a caminar normalmente, pero advirtió que el proceso llevaría meses. Eres bienvenido a quedarte todo el tiempo que necesites, me aseguró Sarah durante la cena, una semana después de mi operación. ¿Tenemos mucho espacio? Lo aprecio, pero no puedo abusar indefinidamente, respondí, incómodo con su generosidad. Una vez que pueda moverme lo suficiente con muletas, encontraré mi propio lugar. Derek intercambió una mirada con su esposa. Sobre eso, Mason, hay algo que deberías saber. Mi estómago se encogió. ¿Es Grace? ¿Pasó algo? Te ha estado buscando, dijo Derek con cuidado. Vino a la oficina aproximadamente un mes después de que te fuiste, preguntando si alguien había sabido de ti. Lo miré fijamente, procesando esta información. ¿Qué le dijiste? La verdad, que no había sabido de ti. Eso fue antes de tu accidente. Dudó. Parecía preocupada, Mason. No enfadada, solo preocupada. Esa noche, solo en la habitación de invitados, luché con este nuevo conocimiento. Grace me había buscado. ¿Significaba eso que le importaba o solo estaba atando cabos sueltos? La pregunta me persiguió durante una noche inquieta. Durante la fisioterapia al día siguiente, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Derek me dijo que estás de vuelta. Necesitamos hablar. Era Grace. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. ¿Debería responder? ¿Qué diría siquiera? ¿Siento haber desaparecido? No lo sentía. Irme había sido necesario para mi supervivencia.
Después de 3 días de debate interno, finalmente respondí con un mensaje de texto. Estoy con Derek y Sara mientras me recupero de una cirugía. Me rompí la pierna en Michigan. La respuesta de Grace llegó de inmediato. ¿Puedo visitarte? Esas 4 palabras llevaban el peso de toda nuestra historia. Las miré fijamente hasta que la pantalla se atenuó, y luego escribí, sí. A la tarde siguiente, oí su coche llegar a la entrada de Derek. Estaba solo en la casa. Derek y Sara se habían ausentado con mucho tacto. Me coloqué en la sala de estar, con la pierna apoyada en almohadas, tratando de parecer casual a pesar de mi pulso atronador. El timbre sonó. Respirando hondo, grité, «Está abierto». Grace entró, dudando en el umbral. Parecía más delgada de lo que recordaba, su pelo oscuro más corto, enmarcando un rostro que mostraba signos de tensión. «Mason», dijo en voz baja. «Solo mi nombre, nada más». «Hola, Grace», respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Se movió hacia la habitación, con los ojos fijos en mi pierna elevada con su vendaje quirúrgico y soportes metálicos. «¿Qué pasó?» «Accidente de construcción». Estaba trabajando en una terraza que se derrumbó. Grace se sentó en el sillón frente a mí. ¿Una terraza? Eres diseñador. Era diseñador, corregí. He estado haciendo lo que sea que pague las facturas. Miró alrededor de la habitación, a todas partes menos directamente a mí. Pensé que estabas muerto, dijo finalmente. Cuando pasaron semanas sin noticias, pensé. No sabía qué pensar. No planeaba morir, dije, intentando un humor que cayó en saco roto. Necesitaba espacio para resolver las cosas. Así que simplemente desapareciste. La voz de Grace se elevó. ¿Tienes idea de lo que me hiciste? Volví a... Dolor que no podía ver el tuyo. Otro silencio, menos tenso que antes. ¿Qué pasa ahora? Preguntó Grace. No lo sé, admití. Necesito concentrarme en sanar, en encontrar trabajo de nuevo, en construir algún tipo de vida. ¿Solo? La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros, una barrera clara. ¿Y nosotros? Preguntó Grace en voz baja, la pregunta contenía capas de significado. Eso depende, dije, encontrando sus ojos. La terapia te ayudó. Quizás podría ayudarnos a nosotros, si estás dispuesta a intentarlo. La esperanza brilló en su rostro. ¿Considerarías la terapia? ¿Después de todo? Nunca dejé de amarte, Grace.
solo que no podía seguir amándote como estaban las cosas. Extendió la mano a través del espacio entre nosotros, tomando tentativamente la mía. Yo tampoco dejé de amarte. Incluso cuando estaba furiosa porque te habías ido. Incluso cuando pensé que podría no volver a verte nunca más. Su tacto era familiar y a la vez nuevo. Como volver a un lugar favorito cambiado por las estaciones. Éramos personas diferentes ahora, alterados por el dolor, la separación y los viajes individuales que habíamos emprendido. Si esos cambios nos acercarían más o confirmarían nuestra incompatibilidad, estaba por verse. Un día a la vez, sugerí. Gracias, sintió, apretando mi mano. Un día a la vez. Mientras nos sentábamos juntos en un espacio prestado, sentí que algo cambiaba. No una reconciliación dramática, sino una apertura silenciosa, una posibilidad donde antes solo había habido muros. Un año después de mi accidente, estaba de pie por mis propios medios en la orilla del lago de Chicago, viendo el amanecer pintar el agua de dorado. Mi pierna izquierda, aunque con cicatrices y ocasionalmente rígida, se había curado lo suficientemente bien como para caminar sin cojera. Un pequeño milagro, según mi cirujano. Más milagroso fue el camino que Grace y yo habíamos recorrido. Las sesiones de terapia semanales habían evolucionado de dolorosas excavaciones del pasado a una planificación reflexiva de nuestro futuro. Habíamos vendido el apartamento del centro, demasiado lleno de recuerdos difíciles, y alquilado una pequeña casa en Evanston con un patio y un jardín que Grace estaba devolviendo a la vida. Siento llegar tarde, gritó Grace, corriendo hacia mí con 2 tazas de café. La cola en la cafetería era una locura. Valió la pena la espera, dije, aceptando la taza humeante y besándola en la mejilla. Estos pequeños afectos, antes rutinarios, luego imposibles, ahora se sentían preciosos. Elecciones deliberadas en lugar de hábitos. Caminamos por la orilla, nuestros hombros rozándose ocasionalmente. El lago Michigan se extendía ante nosotros, vasto y humilde. Conseguí el ascenso, dijo Grace de repente. Directora creativa de toda la firma. Eso es fantástico. Me volví hacia ella, genuinamente emocionado. Su carrera había florecido mientras la mía se había transformado. Después de meses como autónomo, me asocié con un desarrollador para crear herramientas de diseño accesibles para propietarios de pequeñas empresas no técnicos. El enfoque anti-inteligencia artificial, como lo llamábamos. Significa más viajes, advirtió. Al menos al principio. Lo arreglaremos, le aseguré. Somos buenos adaptándonos ahora. Grace sonrió, deslizando su mano en la mía. Hemos tenido práctica. El camino hacia la reconciliación no había sido fácil. Habíamos enfrentado contratiempos, discusiones donde los viejos patrones amenazaban con resurgir. Momentos en que el dolor resurgía inesperadamente. Pero aprendimos a navegar esas aguas juntos, sin ahogarnos ni permitir que el otro se hundiera. Tengo algo para ti, dijo Grace, metiendo la mano en su bolsillo. Me entregó un pequeño sobre. Dentro había una imagen en blanco y negro, granulada, de aspecto alienígena, pero inconfundible. Una ecografía. Levanté la vista, incapaz de articular palabra. 10 semanas, confirmó Grace. Su sonrisa era trémula. Todo parece saludable. El médico dice que no hay razón para esperar complicaciones. La atraje hacia mí en un abrazo cuidadoso, consciente de lo que llevaba. ¿Estás lista para esto? Le pregunté contra su pelo. Lo estamos nosotros. Ella asintió contra mi pecho. Tengo miedo, admitió, pero no como antes. Esta vez lo enfrentamos juntos. Nos quedamos abrazados mientras los corredores matutinos pasaban y las gaviotas volaban en círculos sobre nosotros. El futuro se extendía ante nosotros, sin escribir pero lleno de posibilidades. Más tarde, de camino a casa, Grace preguntó, ¿alguna vez te arrepientes de haberte ido esa noche? Consideré la pregunta seriamente. Me arrepiento del dolor que te causé, pero no me arrepiento del viaje. Sin rompernos por completo, no creo que hubiéramos podido reconstruir algo más fuerte. Grace asintió, su mano descansando sobre su vientre aún plano. De los finales vienen los comienzos. En el silencio de nuestro coche,
Esas simples palabras lo capturaron todo. La pérdida que casi nos había destruido, la separación que finalmente nos había salvado y la nueva vida que ahora crecía entre nosotros. Un futuro que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar en nuestros días más oscuros.